Aló, 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 aló. ¿Se escuchará? ¿Se escuchará bien? ¿Se escuchará mal? ¿No se escuchará? Si alguien está ahí, responda por favor. Para comenzar de lleno con este maravilloso programa que tenemos el día de hoy. Aló, uno, 2, 3, probando, probando. Vamos a probar hasta que, a ver si algún seguidor fiel de la página, si es tan amable de decirme que si se escucha bien, si no, para dejarlo hasta acá e irme a acostar. Porque no tengo nada mejor que hacer que hablar sobre mito y leyenda, lamentablemente. Así de triste y aburrida es mi vida en este momento. Así que vamos a esperar a ver si alguien se pronuncia, si es que está todo marchando bien. Esperamos que no hayan problemas con el internet, que he tenido varios problemas con los datos móviles. Eh, y eso. Voy a divagar un poquito por mientras alguien se aparece. A ver, ¿qué tenemos por acá? El dar, los álbumes que vamos a ocupar hoy día y mi persona. Ya muchachos, si alguien está conectado, por favor sea bonito y dígame si se escucha bien o no. Ya. Tenemos aquí el primer comentario de Diego Díaz Muñoz, un seguidor que ya lo tengo ahí identificado algunos por el nombre, que siempre están aquí en los directos. Muchas gracias por seguirlo. Y me dice que se escucha bien, así que no hay ningún problema para que iniciemos. Vamos a esperar un poquito a ver si se suma alguien más. Hasta el momento creo que van tres personas. Em, Se escucha bien bajo. James Carmona me dice. A ver, vamos a tratar de subir el audio, el sonido del micrófono. A ver si se sube un poquito más. Ahí tengo el sonido del micrófono al máximo. No sé si habrá subido, si seguiré igual. La verdad es que, como la gran mayoría sabe, y lo he dicho un montón de veces, eh, estoy transmitiendo desde el teléfono. Ya, este teléfono está bastante viejito y la verdad es que me ha acompañado fielmente, pero ya está a puertas de jubilarse, así que por eso a veces hay bajones en la calidad del audio. A ver, James Carmona dice, estamos. Ok, perfecto. Vamos a esperar un minuto nomás, ya, para que empecemos. La verdad es que hoy día tenemos un programa que está bien desordenado, como es costumbre mía. Yo por lo general no soy muy ordenado al momento de hacer estas cosas, siempre digo vamos a hablar de esto otro, pero siempre termino hablando de otras cosas, de las cosas que me mandan ustedes, y eso es lo entretenido igual, que tengamos esta retroalimentación. Aquí Leandro Saldías Moraga me dice está bien, ya, así que tenemos más confirmación de que podamos empezar. Vamos a iniciar la cuenta regresiva, vamos a esperar un minutito. Y mientras yo ordeno las cosas que tengo acá que vamos a usar el día de hoy, no sé si lo vaya a usar todo, tengo aquí algunos álbumes de mito y leyenda viejitos para recurrir a ellos. El Dark, como siempre, que es la Biblia para muchos, de primer bloque al menos, que es lo que más se juega y se comenta en esta página, a pesar de que el nombre es Análisis Primera y Segunda Era es bastante extensa, pero hay que darle al pueblo lo que pide, ¿cierto? Escuchar la voz del pueblo. Si ustedes me piden que hable de primer bloque, voy a hablar de primer bloque. Si ustedes me piden que hable de primera era, voy a hablar de primera era. Segundo bloque, lo hemos tenido bastante tirado. El último directo hablamos un poquito de segundo bloque, algunas cosas por encimita, pero estamos bastante al debe. Pero ojo, eh, después de que salga el video de las chayas, ya, de primer bloque, que se va a subir al canal de YouTube, en todos los videos se están subiendo ahí ahora. Voy a darme el tiempo de hacer un pequeño video también, un pequeño análisis de segundo bloque porque se lo merece. Es un formato muy entretenido que la verdad he estado profundizando eh, en el tiempo. ah,
este último tiempo en realidad, y es bastante particular y bastante entretenido de jugar. ¿Ya? Es un formato bien ameno. La verdad es que hay muchas diferencias con primer bloque o primera era, pero la misma evolución que se dio dando en el juego hizo que ese formato se ganara el cariño de muchos jugadores. Ya muchachos, sé que las introducciones de repente son medias largas y se me va un poco la onda, así que vamos a comenzar de manera oficial. Así que como siempre les digo en los videos y en los podcasts, bienvenidos sean todos a Análisis Primera y Segunda Era, el programa favorito de los niños de mitos y leyendas. No acepte imitaciones. El podcast menos pauteado y menos organizado y con todos los defectos que le puedan encontrar de la historia de mitos y leyendas. ¿Ya? Pero espero que sea su favorito. Em, Antes de comenzar, me van a permitir un minutito. Tengo que ir a buscar algo y vuelvo al tiro. Ya muchachos, he vuelto. Perdón por la espera, pero tenía que ir a buscar algo importante. Eh, Así que nada, vamos a empezar ahora. Como les estaba diciendo, segundo bloque lo hemos dejado bastante tirado. No, puede que hablemos ya un poquito de segundo bloque. Ojalá no se extienda tanto el podcast como siempre suele pasar. Siempre estoy abierto a que me manden las preguntas, todo. Así que si tienen preguntas, consultas, les sugiero que las manden al tiro, ya, para que vayamos respondiendo. Y luego hablemos de temas un poquito más ligeros, ¿ya? Voy a buscar un poquito de agua porque de tanto hablar se me seca súper rápido la boca.
Les quería compartir igual, aparte de las preguntas y todo lo que vamos a hablar hoy día, revisando los álbumes de Mito y Leyenda para los que los tengan, ya que para algunos son unas joyitas, unos tesoritos. El álbum Guía del 2004, si no me equivoco, que es el álbum em, que está encuadernado, creo que es el único álbum de Mitos y Leyendas que está encuadernado. Hay una pequeña trivia, no sé si muchos o los que tengan el álbum saben esto, pero el álbum escondido así abajito en algunas hojas tiene una pequeña trivia, ¿ya? Básicamente, en esa fecha donde salió este álbum, eh, estaban solo las ediciones de primera era y creo que justo había salido Espada Sagrada. Ni siquiera Cruzadas, solo Espada Sagrada. O sea, estaba el puntapié inicial para la segunda era. Y esta trivia consistía en preguntas, pero básicamente orientadas a primera era. Hay preguntas muy básicas, por ejemplo, ¿dónde se ponen los aliados? Todos sabemos que se ponen en la línea de defensa cuando se juegan. O dónde se ponen los tótems, cosas así. Pero hay otras preguntas que son un poquito más elaboradas, de una complejidad un poco mayor, que lo más probable es que muchos se hayan hecho, sobre todo los que juegan primera era. Y me gustaría compartir algunas de esas con ustedes, ¿ya? Son, mira, de todas las que existen, creo que hay dos o tres que son de la complejidad suficiente para que las analicemos entre todos, ¿ya? Los que quieran participar me pueden mandar las sugerencias o los comentarios por aquí mismo, como es de costumbre. Y hay preguntas como por ejemplo que son bastante básicas ya, como vuelvo a repetir. Hay una que dice, ¿cuándo comienza la batalla mitológica? Y nos dan ciertas alternativas. Alternativa A, cuando un jugador lanza un talismán o juega una habilidad de carta. Alternativa B, cuando uno de los jugadores para atacar designa un aliado en su línea de defensa. O alternativa C, cuando el jugador designa qué aliados bloquearán el ataque. Eh, yo sé que muchos saben la respuesta, ya, no voy a dar la opción para que la respondan. Y la respuesta es la B. Quiere decir que cuando uno de los jugadores para atacar designa un aliado en su línea de defensa. O sea, la batalla mitológica empieza cuando nosotros declaramos ataque. Elegimos uno de nuestros aliados y va a atacar. Comienza la batalla mitológica y todas las subfases que vienen después, ¿ya? Para que nos vayamos directamente a una pregunta de mayor complejidad, vamos a avanzar unas páginas, ¿ya? Como vuelvo a repetir, este es el álbum del 2004, si no estoy equivocado. Si alguien tiene ahí las fechas, siempre me están corrigiendo. Es el álbum que está encuadernado, ¿ya? Miren, aquí por ejemplo tenemos una combinación de cartas, ya que en sí es una pregunta, y nos dice, si tu oponente te ataca y juegas el talismán Evocación, para los que no lo sepan es un talismán de mundo gótico, puedes buscar un aliado en tu castillo y ponerlo en la línea de defensa. Al final del turno es destruido. Con el cual busca en tu mazo castigo la carta Abominación, un aliado que originalmente es de mundo gótico, luego en la edición de la cofradía volvió a salir, pero le dieron una nueva habilidad, porque antes no tenía. Y Abominación nos dice que mientras este aliado está en juego, tu oponente no podrá atacarte. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con el ataque oponente? Eh, y aquí las alternativas nos da la primera, que nos dice, el ataque se cancela porque Abominación así lo indica, ¿ya? Alternativa B, el ataque no puede ser cancelado porque Abominación no estaba en juego al momento de efectuarse el ataque. Alternativa C, el ataque se efectúa pero sin asignación de daño, es decir, los aliados quedan en la línea de ataque hasta la siguiente fase de agrupación. Así que invoco a todos los jugadores de primera era que estén aquí en este momento, o no importa que no hayan jugado primera era, lo más probable es que conozcan las cartas. Em, y ustedes, ¿qué alternativa piensan que es la correcta? ¿Qué pasa con el ataque oponente? Imaginen que yo me Imagínense con cualquier carta, una carta que tenga el efecto de traer un aliado del mazo castillo y yo traigo Abominación que dice que mientras ella está en juego no me pueden atacar. ¿Qué pasa con el ataque si el oponente ya lo declaró? Según las alternativas que le acabo de dar. Les voy a dar
unos 2 minutos para las personas que lo estén escuchando, porque la transmisión obviamente tiene un desfase, a ver si alguien lo contesta, ¿ya? Así que yo por mientras voy a prender un puchito y a ver si alguien lo contesta correctamente, ¿ya? Esto es más que nada para compartirlo, ¿ya? Para compartir las preguntas que en esa época se solían hacer. Y obviamente estas preguntas hacía el staff en ese entonces de Mito y Leyenda, que dudo mucho, o no sé, en realidad hablo desde la ignorancia igual. No creo que esté hoy en día involucrado en el juego. Así que 2 minutitos para que a ver si alguien contesta. Si no, lo contesto yo y seguimos avanzando con los temas, ¿ya? Así que esto es más que nada como para rellenar. Aquí mientras voy a leer algunos comentarios, no ha llegado mucho. Sebastián Mora, hola, hola Seba, un saludo muy grande. Sebastián Mora, uno de los grandes jugadores de Mitos y Leyendas, formato antiguo, sobre todo de primer bloque. Ahora, haciendo un paréntesis, vayan al Reino de los Duelos, por favor. Están los torneos y los premios súper buenos. Yo no puedo ir porque estoy en Rancagua, no tengo plata y, y la verdad es que me cuesta mucho. Aquí el Seba nos vuelve a preguntar cuál es la pregunta. Ya, la pregunta es una pregunta que sale en el álbum, es una pequeña trivia que está en el álbum del 2004 y la pregunta es ¿qué pasa si mi oponente declara ataque con el... Y, por ejemplo, y yo juego el talismán evocación con talismán de mundo gótico, que dice que puedo buscar un aliado en el mazo castillo, ponerlo en la línea de defensa y al final del turno se destruye. Entonces, aquí la pregunta plantea que el jugador defensor en este caso se busca abominación. Abominación de la cofradía, en este caso la que tiene habilidad, que mientras esté en juego tu oponente no te puede atacar. Entonces, ¿qué pasa con el ataque? ¿Ya? Y las alternativas las voy a volver a repetir. Dicen que alternativa A, el ataque se cancela porque Abominación así lo indica. Alternativa B, el ataque no se puede cancelar porque Abominación no estaba en el juego al momento de efectuarse el ataque. Alternativa C, el ataque se efectúa pero sin asignación de daño, es decir, los aliados quedan en línea de ataque hasta la siguiente fase de agrupación. Así que ahí está la pregunta, a lo mejor el Seba la quiere responder o las personas que lo estén escuchando para que sigamos avanzando en los temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿ya? A ver si alguien se atreve. La verdad es que esta jugada también se puede dar en primer bloque, en segundo bloque. Por eso les digo, es una jugada que se da con muchas cartas, no necesariamente con las cartas que estoy nombrando ahora, ¿ya? Es una jugada que perfectamente se puede replicar en primer bloque, como con cartas, por ejemplo, a ver, ¿qué cartas no permiten el ataque? No sé, jugar un levantar castillo cuando te ataquen y traerte un Monte Olimpo. Ya, yo sé que es una jugada bastante poco utilizada, pero más o menos funciona de la misma forma. ¿Se rinden? ¿No se rinden? Les doy un minuto más para que intenten responder. Si se rinden, lo respondo yo, no tengo ningún problema. Ya, aquí el Seba se atrevió, nos dice que el ataque ya fue declarado, no debería cancelarse. Entonces, él, según el Seba, sería la alternativa B en este caso, ¿cierto? Que no me pueden atacar, lo que dice Abominación. Y como no estaba en juego, no se cancela. Ya, para romper el suspenso y a lo mejor para abrir el debate un poquito, voy a decir cuál es la alternativa que yo creo que es correcta. Como siempre les digo, yo me puedo equivocar muchas veces y lo he hecho y no me molesta en admitirlo. Eh, yo creo que es la alternativa C en este caso, ¿ya? ¿Por qué? La alternativa C nos dice que el ataque se efectúa pero sin asignación de daño, es decir, los aliados quedan en línea de ataque hasta la siguiente fase de ecuación.
¿Por qué digo que es esa alternativa y no la otra que se hace el ataque? Según mi criterio, como Abominación es una carta que te dice que no te pueden atacar, a pesar de que el oponente ya lo declaró, su misma habilidad estaría condicionando a los aliados que ya atacaron para que no ataquen en este caso. Ya es una contradicción de habilidades en este caso. Eh, y creo que pasa con otras jugadas, como por ejemplo cuando uno, no sé si en primer bloque hay cartas que hagan, bueno, a pesar del Monte Olimpo, pero como hay una contradicción en este caso, lo correcto, según yo, sería que los aliados quedaran en la línea de ataque, o sea, fueron declarados atacantes, pero sin la acción de hacer daño, sin la acción de atacar, entre comillas, al mazo castillo. Entonces, para mí se quedarían en la línea de ataque, pero no harían daño, ¿ya? A lo mejor alguien tiene una respuesta diferente o un argumento diferente, pero según mi criterio, por esa contradicción de que, bueno, ya atacaron, los aliados fueron declarados atacantes, pero para que hagan daño se tiene que completar, por decirlo de alguna forma, eh, todo lo que consiste un ataque. Ya quiere decir que yo ataco, me van a bloquear, van a jugar quizá algo en guerra talismanes, y luego viene la asignación de daño, que es la diferencia de fuerza entre los aliados declarados atacante y bloqueador. Em, no debería pasar el daño, ¿ya? Lo dejo ahí. Y como esta, hay muchas preguntas ya de este tipo. Hay como 3 o 4 más, pero la verdad es que no las voy a comentar ahora. Esto era un pequeño relleno para hacerles saber a los que tienen el álbum que le echen un ojo. Yo la verdad no tenía idea. Me puse a leerlo de ocioso ahora mientras me preparaba para el podcast, y la verdad es que me sorprendió. Me dejó bastante sorprendido. eh, Como les digo, no son preguntas tan complejas, pero en esa época, para los que compraron esta cosa en ese tiempo, creo que eran algunas de las preguntas que igual uno se hacía, ¿ya? Y como hasta el día de hoy se hacen muchos jugadores, y por eso existe esta maravillosa página que gracias a ustedes ha crecido bastante, ¿ya? Aquí el Seba nos dice, es como jugar un Tebas con levantar castigo cuando ya te atacaron con aliados de fuerza 3 o superior. Sí, más o menos ese es el argumento, esa es como la senda por la que va la explicación. Lo mismo que, por ejemplo, el tema que nombré en delante, levantar castillo, la misma carta que acaban de nombrar, con Monte Olimpo. Ya Monte Olimpo dice que tampoco te pueden atacar. Ya, muchachos, dice, habiéndoles compartido ese maravilloso recuerdo que espero que los haya llevado a su infancia o adolescencia, o en la época que empezaron a jugar Mito y Leyenda, quiero pasar a una aclaración, ¿ya? Más que a una, más que una respuesta en sí, una aclaración del último podcast, si no me equivoco. Esta aclaración viene de parte de una persona que lamentablemente no recuerdo el nombre, me va a disculpar, pero yo sé que si lo está escuchando o si escucha la retransmisión, va a saber que me refiero a él. Esto surgió en una conversación de un grupo de WhatsApp en el que estoy de Mito y Leyenda. No recuerdo cuál de todos porque hay millones. Y este joven, este muchacho, me dice que me plantea más que nada que corrigiera lo que había dicho sobre la carta Ars de Troya. Ya, yo sé que al escuchar ese nombre, Ars de Troya, mucha gente se llega casi a desmayar porque es una de las cartas quizás es la carta más complicada o ¿cómo se dice? Más enredada en explicar en primer bloque, ¿ya? Cuando salió nadie muy bien sabía cómo jugarla, se jugaba de una forma, de otra, luego se rateó, quedó mal la embarrada, ya tuvimos que hasta esperar el DAR que ya nos clarificaba algunos conceptos como cancelar y todas esas cosas, los procedimientos para anular una carta, etcétera. Entonces este muchacho me comenta que me da su argumento, obviamente tuvimos ahí un pequeño debate, o más que debate, cada uno puso su argumento y al final le encontré toda la razón a él, ¿ya? Yo en el podcast anterior dije, alguien preguntó por la carta de Troya, qué pasaba si afectaba a aceite de oliva, ¿ya? Para los que
se acuerden de ese podcast, los que lo hayan escuchado, bueno, y los que no, la pregunta era bastante simple. ¿Qué pasa cuando activan aceite de oliva? Yo puedo jugar Arte de Troya en respuesta, ¿ya? Para los que no lo sepan, Arte de Troya en respuesta que una carta, se- a ver, vamos a aplicar al dar porque textualmente no me acuerdo, acá tiene la rata, así que para que no nos equivoquemos, ¿ya? Para que esto salga, para que la aclaración quede bien, ¿ya? Para que nos quede claro a mí y a ustedes. Ya, Arte de Troya nos dice que esta es la versión errateada, ¿ya? El texto original de la carta dice otra cosa. Dice, anula o cancela una carta que afecta a los oros en juego. Si la carta es cancelada, destrúyela. Y si juegas Arte de Troya en el turno oponente, te pasa directamente a la fase final. Muy parecido al efecto que tiene otra carta que es de segundo bloque, que es Domo de Plata. Hace otra cosa, pero también hace pasar a la fase final al oponente. Entonces, ¿en qué va la aclaración? Justamente aquí, como habla sobre cancelar, ya hemos hablado harto de la cancelación el último tiempo. eh, y para los que se estén incorporando ahora hace poco y les dé un poquito flojera, escuchar los podcasts anteriores porque cada uno dura casi 2 horas y los comprendo. Em, Cancelar significa que evitamos que una carta active todos sus efectos, ¿ya? No uno por separado del otro, sino que todos. Por ejemplo, ejemplos de cancelación, Maldición de Anan, que es un talismán de hijos de Dana, que es el que todos conocen. Entonces cancelar, la acción de cancelar solo se puede hacer con cartas que estén en juego, o sea, habilidades de cartas que ya estén en el campo, que ya se hayan jugado. Porque los talismanes en este caso, ya que no entran al campo directamente, igual se juegan, pero se resuelve el efecto y pasa al cementerio en este caso, se anulan, ya no se pueden cancelar los talismanes, se anulan. Entonces aquí, hablando con este muchacho, me di cuenta que en el podcast anterior, como vuelvo a repetir, yo había dicho que aceite de oliva sí se podía afectar y la gran mayoría de oros que se autoafectan, ¿ya? Para los que recuerden aceite de oliva, perdón, un oro de imperio, de extensión de helénica, y nos dice que podemos desterrar aceite de oliva para buscar un oro en nuestro mazo castillo y lo ponemos en juego. Entonces, si la pregunta era si la habilidad, en este caso de aceite de oliva, que se estaba afectando, se estaba autodesterrando, se podía cancelar con el de Troya y obviamente resolver todo el efecto que conlleva eso. Yo dije que sí, di algunos argumentos del tema, pero ahora me voy a retractar un poco. La verdad es que lo dejé por ahí en el aire también, que no estaba muy seguro, de hecho creo que lo mencioné. El hecho es que no se puede, lamentablemente. Todos los oros que se autoafectan, por ejemplo, Arcas del Imperio, el mismo aceite de oliva, Biblioteca Eterna, ¿qué otro? La Cruz Templaria, ¿ya? Y muchos más, Tocador también que se destruye. em, no se pueden ver afectados por el arte de Troya, por el hecho de que la destrucción o la condición en este caso, ¿ya? Desterrarse en el caso de aceite, o en el caso de biblioteca, o destruirse, por ejemplo, en el caso de un tocador. No se puede cancelar porque es una condición de activación, ¿ya? ¿Qué es una condición de activación? Básicamente es el criterio con el cual se activa, valga la redundancia, las habilidades activadas. Yo sé que activar, voy a repetir muchas veces la palabra activar, así que discúlpenme. Entonces, la condición de activación no se puede cancelar. Lo que se cancela, en este caso, o lo que se podría cancelar con Arte de Troya, son habilidades de cartas externas a que afecten cualquier oro en el campo de juego. Un Rayos, un Eolo, un Felipe II, un Joyero, un Bane, etcétera. Todas las cartas que se les puedan ocurrir que van en un mazo rompeoro pueden ser afectadas por el Arte de Troya. ¿Bajo qué criterio? El que acabo de decir de que el desterrarse, en este caso el destruirse, son condiciones para activar un efecto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a seguir con el aceite. Puedes desterrar aceite de oliva, ya ese puedes nos dice que está cumpliendo la condición, en este caso, para activar el efecto real de la carta, que es buscar un oro
¿ya? Y ponerlo, o sea, buscar un oro en el mazo castillo y ponerlo en juego. Entonces ese vendría siendo el efecto que nosotros queremos cancelar. Pero como no hay ninguna carta, ninguna tercera carta que la esté afectando, que esté haciendo esa acción, no podemos jugar el arte de Troya, ¿ya? Yo sé que nombré el tema de la fuente del efecto y todo eso, también se puede tomar el criterio por ahí, pero es básicamente, recordemos que existen habilidades y efectos. Puede sonar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Lo hemos hablado ahí en algunos... He tocado el tema porque algunas personas lo han preguntado. Y el hecho es que la habilidad es todo lo que diga la caja de texto, ¿cierto? En este caso, la habilidad de aceite de oliva es puedes desterrar, bueno, y todo lo que ya en repetido. Y el efecto es la acción que uno hace al utilizar la habilidad. Y en este caso, el efecto sería aceite de oliva se va al destierro y yo busco un oro. Entonces, esas condiciones, las cartas que se autoafectan, el oro en este caso, en el caso específico de Arte de Troya, no se puede jugar, ¿ya? Yo sé que suena raro que antes diga que sí, ahora diga que no. Antes lo dije y la verdad no estaba muy seguro. Así que la persona con la que llegamos a esa especie de acuerdo, porque al final tenía toda la razón él, em, ojalá que esté escuchando o si escucha la retransmisión. No recuerdo su nombre porque no sé si eh, tenía su nombre en el WhatsApp. Como les digo, este fue en un grupo de WhatsApp de Mito y Leyenda. Así que le mando un saludo y para que les quede claro a ustedes y claro a mí, no se puede utilizar arte Troya con oros que se autoafecten, ¿ya? Así que para que no nos pasemos de listo, porque mucha gente se tiró el comentario y tienen toda la razón. Hasta yo lo he dicho muchas veces, aceite de oliva automáticamente se convertiría en una de las cartas más rotas que existen en Mito y Leyenda y la verdad es que irían todos los mazos, porque todos jugamos con aceite de oliva, todos jugamos con biblioteca, algunos juegan por ejemplo con tocador en algunos casos, que es una carta que a veces no se ve mucho, todos jugamos con Cruz Templaria igual, entonces sería tener tres copias de Arte Troya y hacer que nuestro oponente pase a la fase final a cada rato, ¿ya? Todos tendríamos tres copias y sería una guerra interminable de jugar lo más rápido posible, evitando que el oponente juegue sus cartas. Así que la dejo ahí. Vuelvo a repetir un saludo a la persona que me hizo ver ahí el error. Yo lo admito, la verdad es que no me molesta decir que estoy equivocado porque me he equivocado un montón de veces. Y ustedes mismos a veces me han corregido, así que agradezco y los invito a que hagamos esa retroalimentación igual. Si ustedes ven o tienen otra, otro argumento o otra respuesta a las que yo doy, como siempre les digo, yo no soy el dios de la verdad ni nada, soy un simple mortal como todos ustedes. Que me las envíen a través de la página o en los podcasts. Pueden dejar su comentario por ahí. Yo siempre voy a intentar responder. O hasta en el mismo canal de YouTube. Siempre me llegan preguntas por ahí igual. Así que eso con el arte de Troya. Espero que haya quedado clarito. ¿Ya? Em, y no volvamos a tocar ese tema. ¿Ya? Yo sé que es un tema bastante recurrente en algunos duelos o en algunas comunidades y jugadores. Porque es una carta bastante incomprendida. ¿Es una carta buena? Podríamos decir que sí, para algunas cosas, ¿ya? Porque no todos juegan con estrategias rompeoro. Los removal masivos como el Rayos, el Eolo, igual se ven de repente, pero tener un Arte de Troya en el mazo, igual de repente está de más. Quita un espacio para una carta que puede ser clave para otro tipo de estrategia. Ya muchachos, llevamos 34 minutos, llevamos bastante poquito en comparación a los otros podcasts, así que lo vamos a dejar hasta acá. No, mentira. Vamos a hablar un poquito más. La verdad es que la intención del día de hoy, mía en este caso, era hablar de las cartas emblemáticas, como dejé ahí en la publicación de Facebook. Algunas de las cartas emblemáticas de mitos y leyendas, hablar un poco de su historia, de su mitología. Pero la verdad es que, como siempre, como soy bastante irresponsable, no me preparé. Pero igual vamos a echar un pequeño repaso, quizás no del modo tan histórico, porque los datos históricos igual tienen que ser precisos, o los datos mitológicos siempre tienen un respaldo. No nos vamos por ese lado, o mientras yo pueda acotarlo y sepa más o menos
por dónde va el asunto, voy a decir algo. Si no lo sé, voy a obviarlo para hablar solamente del aspecto técnico. El aspecto técnico de las cartas, en este caso que vamos a mencionar. Y para eso vamos a utilizar este mismo álbum que de hecho en algún lado tiene eh, en el podcast pasado creo que hablé sobre los combos que traía este álbum, algunos de los combos, sobre todo de primera era que tenía, que eran bastante básicos, combos que la verdad todos los jugadores utilizan ahora. Ya, por ejemplo aquí hay varias ediciones y cada uno tiene cartas emblema más que nada, y creo que había un top, no sé si, no recuerdo si era en este álbum, pero había un top por ahí. Bueno, vamos a echar un pequeño repaso. Vamos a empezar por primera era, vamos a empezar en orden con el reto, ¿ya? ¿Quién no se acuerda del reto? La primera edición de Mito y Leyenda, por ahí en junio creo que salió, del 2000, ya hace 20 años. Eh, y fue el puntapié inicial para todos los que jugamos este juego y disfrutamos con sus mecánicas y todo lo que conlleva eso. El comprar cartas y gastar nuestro dinero en cartón que utilizamos para jugar. En el reto tenemos varias cartas que ya hemos hablado harto sobre ella. Por ejemplo, Oráculo de Delfos, que es una de las cartas más rotas del juego en primera era. Valkyrias también, que hay un video por ahí donde hablo de Valkyria Boot extensamente en un top, creo. Perdón, en las cartas de coste cero de primera era, así que los invito a que vayan a ver ese video. Pero de la carta que quiero hablar, que yo creo que muchos se deben acordar, es un aliado, no es Anubis, ya, que muchos lo usan, sino que es Demonio. Demonio fue, y creo que fue el primer aliado así como bien cerdo, que tenía mucha fuerza en este caso. Creo que es el aliado del reto que tiene más fuerza. Si no me equivoco, el aliado de primera era que tiene más fuerza. Porque tiene 6 de fuerza. Y no tiene coste, tiene una X ahí. Y dice que para ponerla en juego debemos botar 4 cartas de nuestro mazo castillo. Quiere decir que no tiene coste, pero tiene una condición que nos pide para entrar al campo de juego. Igual que Mitra, que también es una carta del reto. eh, y nos exige que nos rompamos 2 horas, que nos destruyamos 2 horas para que entre en juego. Demonio es una carta, bueno, todos sabemos el origen de los demonios, que tiene un aspecto religioso, obviamente, son la contraparte de los ángeles, bla, 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 bla. Todos sabemos básicamente lo que es un demonio. Pero por eso vamos a hablar del aspecto más técnico. Demonio fue uno de los primeros aliados que, por lo general, se utilizan los mazos muy rápidos, ¿ya? De aceleración o de reclutamiento de aliados, que en esa época, digamos que las habilidades no abundaban, ¿ya? Eran muy pocas las cartas que los aliados que tenían habilidad en este caso. Entonces Demonio nos daba la opción de guardar oros, ¿ya? De jugar otra carta cualquiera, o un aliado, un talismán, lo que fuera, y ponerlo en el campo botándonos 4 cartas simplemente. Y eso genera una aceleración increíble. A pesar del daño que nos estamos haciendo, ya tenemos en juego un aliado con fuerza 6 y que puede atacar o defender sin problemas, y nos quedan oros para jugar lo que queramos. Por lo general ahí uno podría jugar cartas de cualquier tipo, en realidad, ¿ya? Para no hablar solo del reto, de cualquier tipo en cualquier mazo. Así que Demonio eh, es considerada carta única, por si acaso, ¿ya? A pesar de que no lo dice la carta, si no me equivoco. Eh, Así que Demonio es una de esas cartas emblema, ¿ya? Es como un emblema del reto. Si a ti te dicen el reto, en una de esas, las cartas que te puedas acordar así como la primera, Demonio, ¿ya? Así que vamos a pasar rapidito para alcanzar a contar todas las eras que podamos hasta donde lleguemos en ediciones, y nos vamos a pasar a Mundo Gótico. Acá sí, la verdad es que tengo la información de cuándo salió Mundo Gótico porque en el álbum lo dice. Mira, el reto, por ejemplo, salió el 30 de junio del 2000. No andaba tan perdido yo en la fecha. Siempre me voy a acordar de cuándo salió. Y Mundo Gótico fue estrenada, o lanzada en este caso, el 13 de noviembre del 2000. ¿Ya? Mundo Gótico nos viene a mostrar todo lo que es la mitología y las leyendas y las historias de las criaturas de la noche en este caso. Por eso sus 3 razas, las cuales son vampiro, cazador y licántropo, nos viene a mostrar todo esto.
oscuros de la noche, de los monstruos de la noche. Aquí, una de las cartas que me gustaría nombrar, ¿ya? Que aparece en el infame mazo rompeoro que todos yo creo que odian ese mazo. Jugarlo es, es magnífico, o sea, tienes el control absoluto, pero que te lo jueguen es asqueroso. Y aquí quiero nombrar una carta que es Salomé. Salomé es un aliado 3/3 y es el primer aliado que creo que se introduce en la estrategia de rompeoro. Salomé nos dice que cuando entra en juego destruye un oro de tu oponente. Simple y sencillo. Un 3/3, vampiro. Recordemos que los vampiros ganan bastantes bonos de fuerza en primera era. Con el Caín, Enjambre. El mismo Itachi creo que también gana un bono por cada vampiro. El Ryurik también gana uno por cada vampiro. Así que Salomé viene como a romper ese paradigma del bono de fuerza y viene a impartir un poco el tema de ir variando las mecánicas que se pueden conseguir con, un, con los aliados en este caso, ya que básicamente hasta esa fecha eran para atacar y defender y darse fuerza entre ellos. También otra carta para hacer la acotación rápida, que rompe oro también de esta edición, es Emboscada. ¿Ya? Emboscada es un aliado 3/2, pero es un cazador. Sería la contraparte de aquí de Salomé. Pero Emboscada dice que cuando Emboscada ataque y no sea bloqueado, le destruimos un oro al oponente. Si mal no recuerdo, funciona así la habilidad. Así que Salomé de hecho es una de las cartas bastante difíciles de encontrar en primera era, pero que siempre da sus frutos. Sobre todo en ese mazo que no quiero volver a repetir su nombre porque de solo decirlo me siento mal. Ya, nos vamos a pasar a la era del Nahual, en donde aquí encontramos toda la mitología de las culturas precolombinas, ya no solo de las culturas latinoamericanas, sino que también introduce muchos aspectos de la cultura centroamericana, los mayas, aztecas, incas, los olmecas, toda esa civilización precolombina que habitó en todo este continente antes que nosotros. Esta edición fue lanzada el 4 de agosto del 2001 y aquí yo creo que la mayoría se va a acordar inmediatamente de una de las cartas emblemas, pero no es la que voy a mencionar, Inti, que también corresponde al mazo ahí rompeoro que estábamos hablando. Eh, y todos automáticamente se les viene esa carta a la cabeza, ya es una de las cartas emblemas de ese mazo. Pero otra de las cartas emblemas que a lo mejor va a sonar repetitivo, pero es que lamentablemente son cartas que te marcan para siempre. Y la carta que voy a hablar también va en el mazo rompeoro y es Tótem de Guanaco. Tótem de Guanaco vino a ser la carta más molesta, yo creo, para muchos jugadores. Porque a pesar de el hecho de que sea tan barato que pide 2 de oro, lo puedes jugar en tu primer turno, su habilidad es la habilidad más nefasta que puede existir, ya que dice que nuestro oponente le cuesta 1 oro más jugar sus cartas. O sea, todas las cartas de nuestro oponente suben en 1 su coste. Aquí uno empezaba a fantasear un poco y uno de los combos mal hechos, ¿ya? Mal hechos, que no se tienen que hacer, era con Totem de Cocodrilo, que creo que lo mencioné en el podcast pasado, y era que Totem de Cocodrilo nos decía que para jugar un oro, nuestro oponente tenía que pagarlo con otro oro. Y si teníamos Totem del Guanaco, uno asumía, yo por lo menos lo hice, yo creo que más de alguno lo hizo también, eh, que nuestro oponente para jugar un oro tenía que pagarlo con dos, ¿ya? Pero el tema es que los oros no tienen coste, así que no se ven afectados por Totem de Guanaco. Así que por eso está mal hecha esa jugada. Y como vuelvo a repetir, Totem del Guanaco fue una de las cartas que permaneció mucho tiempo en los mazos de primera era, de todo tipo, ¿ya? No solo el rompeoro. Y además por su frecuencia, que es una carta cortesana, ni siquiera es una carta real y tampoco era carta única en esa época. Entonces en los mazos iba por 3. O sea, te bajaban 2 Totem del Guanaco y ya te empezabas a dar por vencido porque era bastante difícil sacárselo de encima, ¿ya? Eh,
no recuerdo muchos talismanes o cartas que destruyan tótem. La única que se me viene a la cabeza es el de la ira del Nahual igual, que se llama Toki, que es como una raza de pigmeo. Anula un tótem y pide uno. Así que Tótem del Guanaco, a más de algunos le debió haber dado un dolor de cabeza inmenso. Y la verdad es que hasta el día de hoy siempre molesta. Pero con el con la diferencia que hoy en día en los formatos que se juegan de primera era, la gran mayoría de las comunidades, por lo menos que yo he visto, se considera carta única, ¿ya? Para balancear más o menos ahí el tema de su habilidad, ya es bastante rotita. Vamos a pasar a Ragnarok, una de las ediciones, la edición favorita en mi caso personal, lo digo, de primera era, eh, con el dolor de mi alma, porque también me gusta mucho Mundo Gótico, pero Ragnarok es mi edición favorita. Ya todo, aquí nos vienen a contar todo el tema de las leyendas nórdicas, todo lo que es la antigua Escandinavia, lo que son los países escandinavos hoy en día, em, los que están más cerca del Polo Norte, ya donde siempre hace frío, y en la antigüedad se combatía con dragones, se andaba en barcos, se tomaba hidromiel y cerveza hasta montones, y si te morías en batalla te ibas al Valhalla. Así que Ragnarok nos habla de todas esas épicas batallas y aventuras de los guerreros y los dioses. Esta fue lanzada el 23 de noviembre del 2001, ya había pasado más de un año de vida de mitos y leyendas. Y acá se nos pueden venir un montón de cartas a la cabeza, ¿ya? Sobre todo oros, ¿ya? Hay oros muy emblemáticos que también se juegan mucho o hasta hoy en día en los mazos de formato libre. Gallagher, Drakkar, por decir dos. Em, Hay muchos más, ya Ataúd de Marfil, hay uno que es un Halataf, si no me equivoco la pronunciación, eh, que salen dos jugando como un juego de mesa. Pero de la carta que quiero hablar, en este caso, es de un barco, ¿ya? Y con esto yo creo que muchos adivinaron de qué carta voy a hablar. Es una carta bastante nefasta, como pueden ver, he nombrado puras cartas que son molestas, que son, ¿cómo se dice? Que son pesadas. Porque creo que las malas experiencias son las que nos marcan o generan alguna especie de trauma, sobre todo los jugadores, que iniciamos esto hace mucho tiempo. Y estoy hablando de Nakflar. Nakflar, para los que no lo sepan, en la mitología nórdica es un barco en el cual todos los guerreros caídos en este caso, que obviamente van al Valhalla, todo eso, todo más o menos todos cachan ese cuento de la mitología nórdica, eh, en que cuando tú mueres en batalla y si eres lo suficientemente digno, las valquirias ya te escoltan a las puertas del Valhalla, que es una especie de paraíso en donde puedes comer, beber y contar tus aventuras, pero con la única condición, ya, básicamente el paraíso, pero con la única condición de que en la batalla final, ya, que es el mismo Ragnarok, tienen que ir a combatir del lado de Odín, en este caso, ya. O sea que el guerrero que muere en batalla en esta época mitológica, tenía un breve descanso en su muerte, pero tenía que volver a la batalla a tomar las armas luego cuando viniera el Ragnarok, que es el fin de los tiempos, por decirlo, el apocalipsis cristiano. Eso es el Ragnarok. Eh, mm, la verdad es que no me gustaría profundizar mucho en ese tema del Ragnarok. La verdad es que es muy interesante el mito del Ragnarok, ¿ya? Para los que no lo sepan. Eh, podríamos decir que es el apocalipsis más entretenido de las religiones antiguas, ¿ya? Para resumirlo un poco, ya no sé que no quiero irme de mucha lengua para explicar bien lo que hace el Nakflar, que también tiene su historia bastante interesante. Eh, el Ragnarok básicamente se produce cuando Loki, que es conocido por el dios de las mentiras, que en realidad no es un dios, eh, Loki le da a Odur, o Odor, o
o la pronunciación que sea en este caso, que también es una carta emblema aquí en Ragnarok, le da a Odur una saeta de muérdago. Una saeta es como una flecha, ¿ya? Envuelta en muérdago. El muérdago es una planta que por lo general en Estados Unidos, siempre en la Navidad es muy característico y se dice que si dos personas están debajo del muérdago se tienen que besar. Eh, entonces, Loki le da esta saeta de muérdago, en este caso esta flecha envuelta en muérdago, para que se la dispare a Baldur. Baldur es un dios, es el dios más pacífico de la mitología nórdica, de hecho es justamente el dios como de luz, de la paz y todas esas cosas, siendo que eh, la mayoría de los dioses siempre eran guerreros. Y Baldur era casi invencible. ¿Por qué? Porque cuando él era más joven, su madre, que es Freya, tuvo una premonición y en la que Balder moría. Entonces Freya recorrió los 9 mundos que conforman el árbol Yggdrasil y fue hablando con cada especie, con cada animal, con cada planta, con cada ser vivo de todos los mundos para que jurara no hacerle daño a Baldur o no darle muerte a Baldur, ¿ya? Mira, aquí el comentario me dice, maten a Francisco ahora ya. Dice, ja, dile eso a Kratos. Claro, Kratos ahí, el matador de dioses, no tendría problema. No he jugado el juego, pero ya sé, me spoileé todo y sé que pelean con varios dioses nórdicos y ahí hay muerte y desmembramiento y todas las cosas. Pero para volver a la mitología, así como al mito escrito, en este caso, Baldur, al ser ya casi invencible, porque su madre había hecho que todas las especies juraran no hacerle daño, hacía concursos en donde los demás podían lanzarle lo que ellos quisieran para demostrar su invulnerabilidad, que nada le hacía daño, que nada en los 9 mundos era capaz de matarlo. A excepción, justamente, del muérdago. Porque cuando Freya va donde el muérdago, encontró que el muérdago en esa época era una planta demasiado joven, no había vivido el tiempo suficiente en los 9 mundos para quizás comprender o lo que se le estaba pidiendo. Entonces Freya lo dejó de lado por eso, básicamente, porque era un ser vivo demasiado joven. Y Loki, al enterarse de esto, siempre fue un dios muy pícaro, muy malicioso, ¿ya? En algunas oportunidades eh, hizo cosas muy buenas, pero también hizo cosas muy malas. Y es el principal causante del Ragnarok por esto. Porque Loki, al escuchar esto, al saber que el muérdago podía herir a Baldur, le entrega esta flecha envuelta en muérdago a Odur. Y Odur la dispara porque Odur es ciego, no puede ver. Y al confiarse en este caso, como él quería participar también de este juego, Loki se le insinúa, se le acerca y le dice, oye, lanza esta flecha para que tú también participes y disfrutes como los demás de estos juegos. Pero lo que Odur no sabía, como era ciego, era que esa flecha envuelta en muérdago, al dispararla, atravesó el cuerpo de Balder y murió. Así de simple. Entonces esto causó mucho revuelo en los dioses. Loki huyó después de su acto y se fue a esconder en una cabaña. Y cuando lo fueron a buscar, Loki, que estaba en una cabaña al lado de un río, se transforma en salmón y se arranca. De hecho, de ahí viene la carta Metamorfosis de Loki. De ahí viene la ilustración y parte de la historia. Entonces, a Loki después, mientras estaba arrancando, le capturan a sus hijos. Loki tenía bastantes hijos, tenía 2 hijos humanos, Vali y no me acuerdo el otro nombre. Y tenía 3 hijos más que eran de aspecto más mitológico, que era Fenrir, que es un lobo gigantesco, Jormungandr, que es la serpiente del mundo, como se le decía, que era una serpiente gigantesca que envolvía la tierra, y tenías a Hela, que es la diosa del inframundo en este caso. Entonces capturan a los hijos de Loki y así hacen que Loki quede un poco más vulnerable y logran capturarlo también. Y al capturarlo, en este caso, Odín le da un castigo ejemplar y lo lleva a
el, a la zona más profunda, si, no mal no recuerdo, si mal no recuerdo es el Alfheim, que es eh, como el reino del frío. No es la tierra de los gigantes, sino que es como por decirlo, una especie de mundo en el cual todo es gélido y está pelado, está vacío. ¿Ya? No es el infierno, pero es como un purgatorio, por decirlo así. Entonces encadenan a Loki a una piedra y Odín deja una serpiente que le deja caer ácido todo el rato en la cara. Entonces Loki, al ver que habían asesinado a uno de sus hijos y lo tenía ahí al lado suyo, aburrido de este castigo, eh, hace que tiemble la tierra, hace un terremoto de tal magnitud que rompe sus cadenas. Y ahí Loki dice, voy a ir a dejarla embarrada, voy a pescar a mis otros hijos y voy a matar a todos los dioses. O sea, le dio aquí, como dice nuestro amigo en delante, le dio eh, un síndrome de Kratos, por decirlo de alguna forma. Entonces Loki agarra a Fenrir, a Jormungandr y a todo su séquito y se va a la lucha con los dioses y ahí comienza el Ragnarok. Ese es el fin de los dioses, el fin de los tiempos también. Entonces el Nakflar viene a aparecer cuando Odín eh, llama a todo su, su reserva de guerreros en el Valhalla para que los vaya a defender en esta gran batalla. Y el Nakflar viene a ser el barco en donde todos estos guerreros se montan en él y se convierten en Einrehar, ¿ya? Sé que los nombres son raros y son bastante difíciles de pronunciar a veces, porque son traducciones de un lenguaje muy antiguo y además el idioma actual con el que se traduce también es un idioma bastante complejo. Entonces los Einherjar vendrían a ser como la reencarnación de esos héroes, ¿ya? Entonces el Nakflar estaba lleno de ellos y este barco los transportaba a la guerra y básicamente era un barco que aquí, por ejemplo, dice en la leyenda de la carta dice el barco remachado hecho de uñas de muerto zarpará del lúgubre astillero en una ola gigantesca causada por Jormungandr. El timonel es el viejo decrepitud. El capitán sonríe ferozmente su destino Asgard y la ruina de los dioses. Entonces aquí van todos los muertos a pelear en esta gran batalla. Eh, y lo que hace la carta, ya yo sé que fue bastante larga la, la puesta en escena, el contexto. Dice que en Nakflar todos los jugadores destruyen todas las cartas en juego y tu oponente bota dos cartas de su castillo y pide 4 oro. Es una especie de rayos, pero con la ventaja de que pide menos oros. Y adicionalmente, al romper todo, al limpiar la mesa, nuestro oponente sí tiene que botar dos. O sea, ya es una gran ventaja el hecho de que, aparte de destruirle todas sus cosas al oponente, se bote dos cartas, es como un daño quizás mínimo, pero puede dar una posible ventaja en un duelo. Y recordemos que hay un tótem de mismo Ragnarok que pide dos, no recuerdo el nombre bien en este momento, pero que es como una casa de bestia, que no permite que turos sean destruidos. Así que Nightflare por lo general igual se ve bastante en algunos mazos, sobre todo de formato libre, o hasta en formatos raciales, en los cuales es un limpiamesa. Todos lo sabemos lo que hacen los limpiamesas, reinicia el juego y si tenemos la combinación de cartas precisas, sobre todo con los oros que existen en Ragnarok, por ejemplo con Gaiahor, que básicamente nos podemos romper los oros sin problemas mientras tengamos oro en el mazo castillo y los recuperamos, eh, nos puede dar bastante ventaja. Así que vamos a pasar a la siguiente edición. Cofradía, la verdad es que es una edición que no tiene cartas propias, sino que toma cartas de todas las ediciones anteriores y las remasteriza, por decirlo de alguna forma. Les da algunos costes nuevos, algunas fuerzas nuevas, algunos aliados y nuevas habilidades, eso sí. A la gran mayoría de los aliados que no tenían habilidad, aquí todos aparecen con su habilidad. Una de las cartas que me gustaría nombrar, que
fue bastante desequilibrante y hasta el día de hoy se usa todavía. Es una carta que originalmente era de El Aire del Nahual. Y esta es Chuar. Chuar en la cofradía es un 2-2. Y cuando Chuar entra en juego, puedes nombrar una carta y esta y todas sus copias pierden su habilidad por el resto del juego. Ni si, a ese nivel, ni siquiera por hasta la fase final, sino por el resto del juego. Entonces podemos inutilizar hasta 3 cartas del mazo castillo oponente por 2 de oro. Aquí el nombrar una carta puede jugarnos en contra si no conocemos el mazo oponente. A menos que tenga una carta en juego que queramos que pierda la habilidad. Pero si nombramos una carta que no tenga en el mazo, el efecto no se cumpliría en este caso. Pero por lo general uno siempre va a nombrar cartas que hay en el campo de juego y sabemos que el oponente tiene 3 copias. Por decir, no sé, podemos jugar Chuar y decir Hidromiel, que es un recuperador y un acelerador bastante bueno en primera era. O no sé, podemos decir un flechero, que es una de las anulaciones principales en primera era, junto con las nanas, que también están en Ragnarok. Entonces Chuar vino a hacer ese papel de como anular, neutralizar, mejor dicho, muchas cartas y copias de cartas que nos podían jugar en contra a nosotros. Y como digo, Chuar siempre va por 3 en el mazo, que vaya. La gran mayoría de las veces muchas personas juegan con 2. Em, pero sí o sí es una de las cartas que ha marcado la, el juego en este caso. En este caso la cofradía la quise nombrar porque fue, para mí personalmente, fue una de las cartas que me sorprendió mucho al ver que no tenía habilidad y le dieron una habilidad tan buena. ¿Ya? Así que vamos a pasar al próximo. Y aquí llegamos a la edición de Espíritu de Dragón. Espíritu de Dragón salió en julio, 28 de julio del 2002 y nos viene a mostrar todo lo que es la, la mitología y parte de la historia del Oriente, ¿ya? China, Japón, básicamente. No sé si incluirá alguna parte de mitología coreana, pero por lo general China y Japón influenció mucho esta edición. La verdad es que la mitología china, la mitología japonesa, la mitología oriental en este caso, es una de quizás de las más antiguas, por decirlo de alguna manera, o más bien es una de las más ricas porque no se vio influenciada por ninguna otra. Las mitologías, las religiones de Oriente por lo general siempre se concentraron, como que se aislaron del mundo moderno de alguna forma y se enclaustraron en sus costumbres, en su, en su propio, por decirlo, dogma, ¿ya? Si ustedes se fijan, en los países asiáticos hay muchas religiones que acá en Occidente no se conocen, como el taoísmo, muchas corrientes de filósofos, en este caso el budismo, eh, y todas esas cosas que la verdad es que acá en Occidente no se conoce mucho. Entonces, por eso es una cultura que se enriqueció a sí misma sin verse influenciada por eh, el exterior, em, por la influencia del occidente en realidad, ¿ya? Todo lo que es Roma hasta donde estamos nosotros. Entonces aquí una de las cartas que quiero remarcar, yo creo que a lo mejor muchos pensaron que iba a nombrar Kenage, pero la verdad es que he hablado bastante de Kenage mucho tiempo, sobre todo por el tema de Oráculo de Delfos. Vamos a tomar un poquito de agua. Pero la carta que quiero nombrar creo que se merece un lugar en nuestros corazones, todos los que alcanzamos a jugar primera era. Y cuando vimos esta carta, yo creo que la gran mayoría lo puso en su mazo. Yo jugué con ella mucho tiempo y creo que de todos los duelos que tuve, la jugué una vez y perdí el duelo. Y perdí el duelo igual. Y esa carta es Techimatien. Techimatien quizás no les suene por el nombre, pero cuando explique qué hace, lo van a recordar al tiro. Techimatien es un talismán de coste 5 de Espíritu de Dragón. Y su habilidad es bastante peculiar. No sé si exista una carta que haga lo mismo. Dice que en respuesta, si durante el juego tienes, después de resolverse el daño en tu castillo, menos de 3 cartas, quiere decir que si nos quedan 2 o una carta,
Baraja tu cementerio con tu castillo. Así de simple. O sea que si después del ataque, independiente en qué turno sea del juego, nos quedan dos o una cara, podemos jugar, o en este caso no estoy seguro si con cero cartas, porque dice menos de tres cartas, como es una carta en respuesta, se podría atribuir que si nos quedan cero cartas también se puede, pero si nos quedan cero cartas perdemos, ¿ya? Así que lo vamos a dejar en, si tenemos dos o una carta, barajamos todo el cementerio con el mazo castillo. O sea, ¿se imaginan esa jugada? Yo, desde lo personal, creo que lo hice una vez cuando estaba muy chico. Muy, muy chico. Y aún así perdí porque mi mazo era una Bill Basofia, porque obviamente cuando uno era más pequeño, yo en mi caso, jugaba con las cartas que tenía a la mano y metía cartas que de repente ni siquiera pegaban ni juntaban. Y siempre recuerdo que estaba jugando contra un mazo que era de reclutamiento básicamente. Tenía muchos monos y la verdad es que me atacaba sin parar, yo no tenía nada que hacer. Pude jugar el Techimatien, recuperé todo mi mazo, pero los ataques eran tan brutales que no duré más de 4 turnos después. Creo que era un mazo imbloqueable, que jugaba con los sellos imperados y todo eso. Entonces Techimatien vino a ser como la salvación para muchos, a pesar de sus 5 oros. Em, Pero yo creo que todos soñamos con alguna vez jugarlo. Y que funcionara y ganar, quizás con esta carta. Es una carta que no se usa mucho básicamente por el hecho de que es tan circunstancial, perdón, que nos tengan que quedar menos de tres cartas para recién usarla y su coste excesivo hace que no se vea muchos mazos, pero quería nombrarla por el hecho de que fue una de las cartas que quizás marcó a muchas personas. Ya, todos encontraban que era lo más genial del mundo, pero en realidad no era tan genial por las razones que acabo de mencionar. De Chimatien se merecía su mención. Una de las cartas olvidadas de primera era, pero que más de algunos se debe acordar. ¿Ya? Pasamos a segunda era. Aquí ya la mecánica cambió un poco, ¿ya? Con espada sagrada. Salió el 28 de febrero de... de ay, no salió el año. Ah, del 2003. Eh, espada sagrada nos viene a contar todo lo que es las aventuras artúricas. Todo el mito artúrico, ¿ya? Que mucha gente asume que son historias reales. La verdad es que no se ha comprobado históricamente que el rey Arturo y la corte del rey Arturo haya existido realmente, pero sí hay muchos escritos y muchos libros, en este caso, que en esa época se llamaban códex, los códex, en donde se contaban estas hazañas y estas aventuras y parte de mitología también, ya que aquí en Espada Sagrada también nos hablan mucho de la mitología, quizás orientándonos a la mitología medieval con tintes de mitología celta que vamos a ver después así cuando lleguemos a Hijos de Dana. Nos daban una luz por ahí. Donde aquí nos hablan de dragones, de duendes, de los fairy en este caso, las criaturas del bosque, los dragones y los caballeros en este caso. Y aquí, bueno, una de las cartas emblema que voy a nombrar y va a ser obvia para que igual avance un poquito más rápida es Dragón Dorado. Dragón Dorado hasta el día de hoy es una de las cartas yo creo que todos tienen en su mazo full sin restricción, porque es la anulación por excelencia. Es la Valkyria de segundo bloque, de primer bloque, perdón. Dragón Dorado tiene coste cero y Dragón Dorado puede ser jugado en cualquier momento para anular una carta y es carta única. Básicamente una anulación que puede anular lo que se le ocurra. ¿Ya? Junto con Fe Límite fueron las primeras dos anulaciones introducidas en Espada Sagrada, si no me equivoco, de índole talismán. ¿Ya? Después empezaron a salir más cartas, por ejemplo, Duque Enrico Dando en Cruzadas, que anulaba también, desterrando, anulaba un talismán. Pero Dragón Dorado vino a ser como la recapitulación de Primera Era, viniendo a copiar el tema de la Valquiria, que era una carta bastante rotita, porque podía anular lo que sea. Esto me viene a la mente una pregunta que hicieron hoy día que vi por ahí.
es que si Dragón Dorado anulaba oros. Voy a responder rápido a eso porque no quiero irme en la profunda porque ya lo respondí antes. Dragón Dorado sí anula oros, originalmente. Porque en el DAR del 2005, donde están las aclaraciones, no hay ninguna errata que diga lo contrario. En cambio, en el DAR del 2006, que es para el segundo bloque, sí existe una errata que dice que Dragón Dorado no afecta a los oros. Entonces, ¿por qué si puedes anular un oro? ¿Por qué nadie lo hace? Básicamente porque es una jugada como en la jerga, podríamos decir, es una carta muy maraca. Es una jugada muy maraca, ¿ya? Es una jugada que te desprende de todo tu honor y eres apuntado con el dedo por hacerlo. Entonces, en el pensamiento colectivo, en la memoria colectiva de todos los jugadores que alguna vez lo hicieron, quedó marcado eso y la gran mayoría que juega Dragón Dorado lo juega para anular cualquier cosa excepto un oro. Porque básicamente quedó inculcado a los jugadores que era una jugada que no se hace. Por honor, quizá por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y con esto, bueno, vengo a decir que Dragón Dorado también es una carta bastante buscada hasta el día de hoy de su edición, ya que ahora tenemos las reediciones, es más fácil conseguirlo, pero conseguirlo ahora de edición y en buen estado, es 10 de 10 para la colección o para el mazo, eh, a veces también es una tarea bastante difícil, a pesar de que hay cartas que cuesta más encontrar y son mucho más caras. Así que Dragón Dorado ahí tiene su mención en, por parte de Espada Sagrada. Eh, Ahora pasamos a Cruzadas. Ya voy a nombrar las extensiones igual porque igual vinieron a rellenar un poco, o más que rellenar, vinieron a potenciar la edición que le antecedía. Cruzadas creo que vale, está de más decir en qué contexto histórico está inspirada. Esta sí está inspirada ya en un contexto histórico real que fueron las cruzadas, que es todas las incursiones para recuperar la Santa por parte de eh, los imperios británicos, franceses de esa época, eh, y también mucho del imperio otomano. Entonces hubieron muchas guerras ahí, ahí se empezó a masificar cada vez más el cristianismo y se era muy fanático en esa época. Fue una época en la que el teocentrismo quiere decir que todo lo que es la religión católica de por sí, el cristianismo, estaba muy arraigado en la gente, ¿ya? Demasiado arraigado. La religión básicamente era ley y todo se hacía en nombre de Dios. Y hablando de Dios, en este caso una de las cartas que creo que sirvió bastante para muchos posibles combos, mecánicas posteriores, fue Cruz Templaria, que es un oro en este caso, que dice que en nuestra fase de vigilia podemos desterrar Cruz Templaria para buscar un aliado en nuestro mazo castillo, ponerlo en nuestra línea de defensa. Y al final uno es desterrado. Este aliado se tiene que pagar el coste, como ya hemos conversado otras veces. Las cartas que no especifiquen que se juega una carta sin pagar su coste, se tiene que pagar el coste de oro. Así que con Cruz Templaria nos podemos traer, la jugada clásica con Cruz Templaria es traerse Toata de Danán, ¿ya? Toata de Danán, se pone en el campo, o utilizamos la habilidad, robamos 2 y queda salvo en nuestra mano. Y muchas otras cartas también que por lo general se ocupan como removals. Por ejemplo, el caso de un Gruagach, el caso de un Eolo, que es más complicado porque pide un oro más que el Gruagach. Eh, o aliados que vengan a hacer algo específico cuando entran en juego o para activar su habilidad y desecharlos, ¿ya? Es un oro que es muy multifacético, nos puede mostrar cualquier aliado que queramos nosotros y va a depender netamente de la estrategia que tengamos también. Así que Cruz Templaria yo creo que es más que representativo de la edición porque todos los caballeros templarios estaban bajo las órdenes directas de la iglesia, en este caso, eh, y su función básicamente era ir a recuperar Tierra Santa, entre comillas, ya a base de asesinato y
Bueno, todo lo que sabemos hasta el día de hoy de esa época. Así que vamos a pasar de lleno a una edición que habla de una época más antigua, en este caso, que es helénica, donde se nos habla básicamente de em, todo lo que consiste la mitología em, griega en este caso. Ah, La mitología es una de las más conocidas y las que ha tenido más influencia alrededor del mundo occidental en este caso. Muchas obras, mucho arte en este caso, escultura, pintura, literatura también, ha sido influenciada por el mundo griego, por la mitología y por la historia griega. Aquí tenemos cartas para elegir, pero a destajo porque a mí, en mi opinión, fue una de las ediciones que trajo más cartas buenas que cualquier edición que no sea dominio de Terra, ¿ya? Aparte, Espada Sagrada tiene muy buenas cartas, pero creo que en Helénica encontramos un prontuario de cartas que son, no quiero decir más buenas, pero que a veces son mucho más útiles a la hora de armar mazos, ¿ya? Y aquí me voy a ir por un gusto más bien personal. Y quiero irme a nombrar una carta que, una de mis favoritas de primera, o sea, perdón, de segunda era de Helénica, y es una chaya. No le he dado un análisis en profundidad porque la verdad es que no sé por qué. Pero ahora la voy a nombrar y esa es Afrodita. Afrodita es un olímpico, un 3-1, y en nuestra fase de vigilia podemos nombrar un tipo de carta y ver la primera carta de nuestro mazo castillo, y si corresponde al tipo de carta que mencionamos, la ponemos en juego sin pagar su coste. Ojo, que sea una carta que no sea oro, ya, porque como dice sin pagar su coste, los oros no tienen coste, no se pueden jugar con la habilidad de Afrodita. Afrodita vino a revolucionar la mecánica de juego de muchas, o de todos los mazos, por decirlo de alguna forma, hasta la época, porque era una carta que básicamente, si tú jugabas una estrategia fija, por ejemplo, un mazo con solo aliados y nombrabas aliados a cada rato con Afrodita, te iban a salir aliados y podías poblarte eh, de aliados, en este caso, valga la redundancia, sin parar y sin pagar ni un oro, lo que nos permitía jugar muchas cartas aparte. Entonces Afrodita vino a revolucionar esa mecánica en este caso. Lamentablemente, por su fuerza, uno se ve afectada por el águila imperial, que todos le tenemos respeto a ese oro, que es de imperio, que es la extensión de Helénica. Pero Afrodita, como es olímpico, tiene una gran ventaja, que son los bonos de fuerza en este caso. Tenemos ofrenda a los dioses, tenemos panteón, y con esas cartas nos olvidamos de que Afrodita tiene fuerza 1 y nos olvidamos también de que se va a ver afectada por el águila imperial. Así que Afrodita para mí es una de las cartas eh, mejor hechas de Helénica. Sé que es un poco desbalanceada, pero por su fuerza, después por la aparición del oro águila imperial y por la versatilidad que puede tener, ya dependiendo del tipo de mazo. Igual se puede quizás introducir en un mazo totem por ahí. eh, y de nombrar cartas en este caso, ya que hay combinaciones. Ya en Espada Sagrada teníamos la habilidad, en este caso con muchas cartas, de verle la mano al oponente, de, de ver cartas de nuestro mazo castillo, no verle la mano al oponente, ese es otro tema. Entonces, igual podíamos aprovechar ese tipo de combinación. En esta edición también apareció el Hermes, que nos permitía ver las tres primeras cartas. Luego en Hijos de Dana salió un Totem que hace lo mismo que Hermes, pero que pide tres. Así que con Afrodita, la verdad es que a muchos mazos les iba bastante bien con ella. Ahora pasamos a la extensión, Imperio. Imperio vino a mostrarnos todo lo que fue el mundo romano, toda la historia romana y parte de la mitología romana, que es básicamente la misma cuestión que los griegos, pero
con, por lo menos en el panteón de dioses, son los mismos dioses griegos, pero con nombres de los planetas. Ya, solo le cambiaron el nombre. Y aquí me quiero detener un poco y hablar de una carta que, en mi opinión, vino a ser una carta, a pesar de que hemos hablado de cartas buenas, quiero hacerme el espacio para nombrar una carta que yo sé que muchos no se acordarán, pero al nombrarla yo creo que todos van a decir, sí, la conozco, y también creo que es una carta que no sirve o a lo mejor en algún caso sirve mucho en esa época. Y es Celtas del Oeste. Celtas del Oeste es un talismán de coste cero y su habilidad es muy específica. Dice, anula o destruye a Julio César. ¿Ya? Básicamente esto está inspirado porque durante el mandato de Julio César, los celtas, el pueblo celta en este caso, hizo muchas incursiones, o más bien las legiones de Julio César tuvieron muchas batallas con el pueblo celta, ¿ya? En pos de la expansión del imperio. Así que Celtas del Oeste venía a ser como una especie de, de recordatorio de esa batalla y esa época. Más que nada porque el personaje de Julio César es uno de los personajes quizás como más emblemáticos de la Roma antigua. Recordemos que Julio César tuvo una muerte bastante trágica y también es recordado por eso, que murió apuñalado por su... Fue traicionado y apuñalado públicamente ahí, tirado en una plaza pública, eh, por sus conspiradores. Había muchos conspiradores en su contra, del mismo Senado y gente externa, la cual lo quería muerto y no le negaron ese privilegio. Pero hablando un poco más en serio, quisiera hablar de una de las cartas quizás más emblemáticas de Imperio, que vendría siendo, yo creo que lo que representa básicamente todo lo que es contrario a el Imperio Romano. Y esta carta se llama Espartaco. Espartaco es un aliado de raza héroe, coste 3 fuerza 2, y eh, Espartaco nos dice que en nuestra fase de vigilia, y solo una vez por turno, podemos barajar de nuestro mazo castillo tantas cartas como fuerza tenga Espartaco. Espartaco tiene 2 originalmente, barajamos 2. Siempre hay bonos de fuerza, le podemos aumentar la fuerza con un arma, con lo que sea, y vamos a estar barajando constantemente. Espartaco viene siendo hacer la historia de el rey de Tracia, según dice la leyenda, que fue reducido a un esclavo por el Imperio Romano y vendido para convertirse en gladiador. Y en su época de gladiador, él fue el que intentó, o más bien llevó a cabo, quizá una de las revoluciones más grandes dentro del Imperio Romano por parte de los esclavos en este caso. Ya los esclavos en esa época no tenían derecho a nada y por lo general se les instruía en las artes gladiadoras para entretener a la gente y que murieran nomás, o sea, los más fuertes sobrevivían. Entonces Espartaco nos viene quizá a recordar con su misma habilidad que por más destruido que esté todo, siempre hay una opción de recuperar lo perdido. ¿Ya? Con Espartaco se volvió uno de los aliados recuperadores que gran parte de los jugadores ha utilizado, sobre todo por la combinación también que tiene con el oro antorcha olímpica, ya que requiere aliados de raza héroe para activar su habilidad. Y en este caso, por las armas que también existen, por ejemplo, carro celta que pide 0 y da 4 de fuerza, entonces con un Espartaco más carro celta abajo, estamos barajando 6 cartas todos los turnos. Entonces, esa versatilidad, esa capacidad de recuperarse así como tan abrupta por los cambios de fuerza, ha marcado la diferencia todo este tiempo y hasta el día de hoy. Así que, ya viendo hablando un poco de Espartaco, y llevamos ya 1 hora 24. Yo creo que cuando lleguemos ya
a encrucijada, lo vamos a dejar hasta ahí. Y ya para el próximo directo vamos a hablar de segundo bloque. Vamos a hacerle un directo exclusivamente a segundo bloque para todas las personas que estén ahí preguntando cuándo vamos a hablar de segundo bloque. Pronto, pronto vamos a hablar de segundo bloque. Aquí llegamos a Hijos de Dana, ya la cuna de la mitología celta, como les decía cuando estábamos hablando de Espada Sagrada, que nos estaban dando unos tintes ahí, unos toques. Y Hijos de Dana nos viene a mostrar más que eh, la cultura celta de por sí, es todo lo que es la Europa occidental, ¿ya? Todo lo que fueron los grandes países como Irlanda, Escocia, Gales, Francia, Bélgica, todo lo que es Austria, España, todos esos países que hoy en día, hasta el día de hoy existen. Eh, y aquí la verdad es que yo creo que es una de las, por decir, de una de las ediciones de Segunda Era, que fue como la más armoniosa, ¿ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay hay como un nivel en este caso en las cartas que existen, en donde se reflejan muchos matices, casi como muchos matices con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, tenemos cartas como Serpiente Roja, Serpiente Negra, que son aliados de raza sombra, que vienen así como a oscurecer todo, ¿ya? Como una gran maldad. Pero tenemos cartas también como Luke o como Dana, que son cartas que ofrecen como un, un sentido más de luz, de claridad, ya como un poco más de esperanza. Entonces ese contraste para mí hace que como esta edición sea quizás entre como en armonía, por decirlo de alguna forma. Y aquí una carta que quiero nombrar, así a modo personal, que por lo general no es muy vista en algunos mazos, pero para mí creo que es una carta que no se le ha dado una oportunidad. A lo mejor es muy extraña la que voy a nombrar, pero más de alguno la debe conocer, ¿ya? Y esa carta se llama Dylan, así mismo, como el Dylan que de las Poblas, así mismito, el Dylan. Y el Dylan nos dice que mientras el Dylan está en juego, todos los aliados pierden uno a la fuerza. Yo sé que a lo mejor es raro que esté nombrando esta carta, es un coste 2 fuerza 0. Pero a la hora de hacer estrategias en mazos con frecuencias inferiores, los mazos Chai y todo eso, es una carta que viene a ¿cómo se dice? Viene a molestar bastante y se puede combinar, por ejemplo, con la Atlántida, o sea, perdón, con Águila Imperial, si le restamos uno, también con Atlántida, ¿ya? Siendo que la Atlántida también hace que los aliados oponentes pierdan uno. Entonces Dylan viene a ser como una especie de una Atlántida general, ¿ya? Con un oro más barato. Y es más que nada como una carta para controlar el ataque y el daño que vayamos a recibir. Aquí en Hijos de Ana hay muchas cartas de ese tipo. Como para irme por esa onda, también podría nombrar Figol el Druida, también, que es el bloqueador por excelencia de Hijos de Dana. Y quizás por ahí me gustaría como encaminarme en ese aspecto. Hay muchos aliados, o quizás no muchos, pero hay aliados que son muy buenos para controlar los ataques aquí en Hijos de Dana. También existen talismanes como por ejemplo bola de energía, aliados que nos permiten mantener el control de los modificadores de fuerza como marcha también. Entonces hay una cierta orientación al control y y como para ponerle un freno a todos los mazos que venían de antes. El más conocido, el mazo agro, que llegaba, atacaba con fuerza descomunal, muy rápido y nos hacía mucho daño. Entonces aquí en Hijo de Dana encontramos varias cartas que nos ofrece una respuesta ante esos ataques tan brutales y a ese mazo que es tan eh, atrevido en este caso. Así que más que Dylan en sí, todas las cartas que funcionan para ese cometido, creo que eh, se merecían un nombramiento aquí en el podcast. De aquí de Hijos de Dana nos pasamos a todo lo que es
Tierras Altas. Tierras Altas pasó a ser ya una mitología y una historia mucho más específica de un país, que en este caso es todo lo que se refería a Irlanda, ¿ya? Irlanda por mucho tiempo fue una colonia de Bretaña, de Inglaterra, eh, que después de muchas batallas y muchas guerras obtuvo su libertad, y quizás una de las cartas emblemáticas que podamos aquí ya nombrar, una carta que ya casi todos conocen, que es, cuenta la leyenda que era un guerrero muy rápido, muy veloz, casi tan veloz como el rayo, que es Pryderi. Todos conocemos a Pryderi. Pryderi es un 3-3, aliado a defensor, puede atacar cuando entra en juego, y cuando entra en juego nuestro oponente se pega 3 de daño. ¿Ya? Es un aliado que funciona para cualquier mazo que sea de ataque rápido, para el mazo agro también, si queremos o tenemos una cierta orientación al daño directo, también nos sirve bastante. Y Pryderi, como su misma leyenda lo dice, eh, al momento de que tú te enfrentabas a él, ya estabas en el piso. No te dabas cuenta cuando ya estabas herido y tú todavía estabas intentando luchar contra él, pero él ya te había dado el golpe final. Entonces, eso se vio reflejado también en su habilidad. Es ataca y hace daño tan rápido que a veces no se nos viene muy encima. Entonces, jugar Pryderi quizás es una de las jugadas eh, más básicas, pero que tiene mayor impacto en muchos mazos, ¿ya? Así que Pryderi, la verdad es que nada que decir. Es un aliado que está súper bien balanceado, y con esa habilidad no hay nada, no hay mucho más que pedirle. Ya no se le puede sacar más jugo a un aliado de ese tipo. Aquí ya nos pasamos a la recta final, eh, y aquí llegamos al antiguo Egipto. Llegamos a Dominios de Ra. Dominios de Ra ya fue la última edición para primer bloque, pero no la última de segunda era. Salió por ahí el 2004, el 17 de julio, y Dominios de Ra nos viene justamente a mostrar todo lo que es la civilización egipcia. La civilización egipcia es casi una de las más antiguas, con más de 5.000 años de existencia en el planeta. Una de las más misteriosas también, que oculta muchos secretos todavía. eh, y con una mitología bastante entretenida, ¿ya? Tiene de todo un poco, como todas las mitologías mundiales en este caso. Pero creo que una de las cartas más molestas que pueden existir en el mundo fueron fabricadas aquí. No voy a decir Giza porque sé que voy a armar un debate más o menos. eh, pero sí voy a hablar de una carta que es emblemática y que también es bastante molesta. Estoy hablando de Apophis. Apophis en la mitología egipcia, del antiguo Egipto, es una serpiente que envuelve al mundo. O sea, muy parecido al mito de Jormungandr en la mitología nórdica, que se desliza y se mueve por fuera del mundo envolviéndolo, siempre con la amenaza de devorarlo, de destruirlo. De hecho, en su leyenda dice que con solo su aliento podría pudrir toda la tierra. Y Apophis en este caso, según la mitología, no puede hacer esto porque el dios, en este caso Osiris, o Ra también, por decirlo de alguna forma, que son contrapartes más o menos de un mismo dios, Atón, Ra, Osiris, Amón, ya son parte, no son el mismo dios, pero son casi parte del mismo concepto. En muchos textos antiguos se nombran como si fueran casi la misma persona, o más bien juntos son como una especie de presencia en sí. Eh, entonces, este dios, o esta combinación de dioses, siempre está en constante lucha con Apophis. De hecho, se dice que en el antiguo Egipto, cuando llega la noche y se oscurece el cielo, Apophis es el que está ganando en la lucha, que es una batalla eterna que no tiene fin. Pero cuando amanece y el sol sale, es Amón, Ra en este caso, es el que ha salido victorioso, por decirlo de alguna forma, y ha tomado la ventaja. Y por eso
la luz del sol puede cubrir la tierra. Y aquí como mismo su mito lo dice Apophis, que es la desgracia más grande del antiguo Egipto, que con solo su aliento podría devastar la tierra, también lo representa bastante bien con su habilidad. Apophis nos dice que mientras Apophis está en juego, todos los demás aliados pierden su habilidad. Todos. O sea, los míos, los del oponente. Y además, cada carta, por cada carta que juegue nuestro oponente que no sea oro, nuestro oponente se tiene que botar 3 cartas. O sea, aparte de hacer que todos los aliados queden inútiles con sus habilidades, o sea, solo sirvan para atacar y defender, además castigamos a nuestro oponente con daño directo. O sea, cada vez que juegue una carta que no sea oro, se va a tener que botar 3 cartas. ¿Ya? Eso hace que jugar aliados no sea factible porque no estamos haciendo daño gratuito. Y la única opción es jugar rápidamente un removal, una bola de fuego, una las de oro, lo que sea para sacar a la Apophis del campo de juego. Porque habilidades de aliados no la van a poder sacar. Por ejemplo, Neferite no la va a poder sacar porque no tiene habilidad. Un Kerger tampoco, un Takelos tampoco, que son de esta misma edición. Entonces Apophis viene a representar justamente lo que su mito dice. La desgracia, el terror en este caso y la destrucción. Entonces aquí de Apophis y dominios de Ra nos vamos a pasar inmediatamente a lo que es Encrucijada. Encrucijada salió el 23 de octubre del 2004 y ya más que parte de la mitología en este caso del antiguo Egipto se viene a centrar mucho más en la parte histórica que fue el imperio egipcio, ¿ya? Recordemos que aparte de ser una de las civilizaciones más antiguas, Egipto fue un imperio que perduró mucho, mucho tiempo a pesar en la zona geográfica en la que se dio, que es en pleno desierto. Esto básicamente porque Egipto tenía el río Nilo y el río Nilo fue uno de los grandes eh, ventajas como civilización que le permitía sobrevivir en el árido desierto y también le daba la opción de comerciar, de hacerse como un pueblo mercader, ya que podían transportar barcos en este caso y poder tener contacto en este caso con todas las demás civilizaciones que fueron apareciendo posterior a ella, que en este caso con la que tuvo em, más relación en este caso fue con el Imperio Romano. ¿Ya? Todos sabemos que la historia de Marco Antonio con Cleopatra y todo eso. Y justamente quería nombrar en este caso eh, una de esas cartas que acabo de nombrar, que es una de mis cartas favoritas de Dominios de Ra, y justamente eh, no es Cleopatra, ¿ya? Para los que, o sea, Cleopatra es mi carta favorita, pero la que voy a nombrar la incluye dentro de la historia, pero no directo, o sea, no habla de ella directamente. Más bien sí, pero no la menciona directamente. Todos sabemos, Marco Antonio y la emperatriz Cleopatra tuvieron un romance. Marco Antonio obvio, iba a ir a conquistar supuestamente Egipto y la verdad que se terminó enamorando. Eh, y Cleopatra tuvo su fatídico final después de suicidarse, lamentablemente. Y justamente quiero hablar de esa carta porque ejemplifica y nos deja una imagen muy vívida de lo que originalmente pudo haber pasado. Y esa carta es Adiós Belleza. Adiós Belleza es un talismán de coste 1 y nos dice que una carta en juego y todas sus copias pierden su habilidad hasta la fase final. Adiós Belleza, como dice justamente su leyenda, es el fin de la vida de la emperatriz Cleopatra a partir de la mordida de una serpiente venenosa. Ella misma se pone una serpiente en su cuerpo y deja que ésta la mate con su veneno letal. Adiós Belleza vino a potenciar un concepto que se vino eh, como creando en segunda era, que es el tema de las habilidades, hacer que una carta pierda su habilidad. Ya teníamos hallazgos de eso por ejemplo, en el
Temístocles, ya, que cuando entraba en juego hacíamos que una carta perdiera su habilidad, todas sus copias, mientras Temístocles está en juego. El mismo Takelot, que pertenece aquí a Dominios de Raya, o sea, perdona, claro, Dominios de Raya, para ser más preciso. Y Adiós Belleza viene a potenciar más o menos esa misma estrategia de hacer que cartas pierdan la habilidad, porque hay combos y estrategias que se ven, por decirlo, facilitadas por este tipo de cartas. Por ejemplo, si yo tengo una guisa en juego, no puedo poner aliados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo juego una Dios Belleza que pide un oro? O sea, un oro es el coste más bajo, a excepción del coste cero. Y hacemos que pierda la habilidad guisa, solo por un turno. Y jugamos Marco Antonio, que es otra de las cartas emblemas de encrucijada. Marco Antonio es un héroe, el único héroe de la edición. Un coste 2 fuerza 3. Tus demás héroes ganan 1 y no se pueden jugar talismanes. O sea, ni tú ni el oponente pueden jugar talismanes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo juego Guisa, Adiós Belleza y Marco Antonio? Se genera una restricción tal de que nuestro oponente no puede jugar talismanes ni aliados. Solo le queda la opción de jugar oros, tótem y armas. O sea, básicamente es una combinación de tres cartas que pueden amarrar el juego de una manera que nos pueden dar la victoria casi al 100%. Hay muchas más cartas que hacen que pierdan la habilidad. Una Haya, por ejemplo, también, que también es de Lenica, sería Bestias del Caos. Bestias del Caos pide 4, Talismán Vasallo, y un aliado pierde la habilidad y tiene fuerza 0 hasta la fase final. Entonces ya ahí se vino cocinando esa más que nada, ese tipo de habilidades para ciertas combos, ¿ya? Más que una estrategia en sí de hacer perder la habilidad al oponente, son combos los que se pueden hacer y quizás eh, van en un mazo de tipo control, ¿ya? Los tackles en este caso, que son como la carta más representativa, perdón, de ese tipo de mazos. Así que eso, muchachos. Este podcast la verdad es que estuvo así bastante ligero, no tocamos muchos temas así como de gran complejidad, ya llevamos 1 hora 42. Sino más bien quería evocar un poco los recuerdos de cuando jugábamos en nuestra infancia. Y bueno, hasta el día de hoy, que yo creo que más de alguno debe tener alguna carta que lo represente o una carta favorita por edición. Yo me fui por el lado un poco más eh, personal, gusto personal. eh, y obviamente porque cada uno tiene sus propios favoritos por cada edición, como vuelvo a repetir. Así que les invito a que dejen por ahí, voy a hacer una publicación más ratito, em, para que cada uno deje su carta favorita, ¿ya? Y de ahí con esa información quizás podemos hacer un videíto o un podcast allá hablando de las cartas favoritas de las personas que la dejen, obviamente. Así que eso, muchachos, yo creo que es suficiente por hoy. Ya llevamos 1 hora 42. Primera vez que no nos pasamos de las 2 horas. Bueno, últimamente hemos estado, o yo he estado haciendo últimamente, acompañado por ustedes, casi 2 horas de podcast. La verdad es que me he tomado todo el agua porque hablar tanto seca mucho la boca. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden, como siempre les digo, un mini comercial, vayan al Reino de los Duelos, lo dije al principio del podcast igual. Comida, bebida y juego ilimitado, una gran experiencia para tanto jugadores novatos como jugadores con más experiencia. Así que los dejo cordialmente invitados. Los van a atender como reyes, ustedes lleguen nomás con sus cartitas, instálense con un amigo o solitos y jueguen. ¿Ya? Esa es la idea, testear mazos, estrategias, pueden comprar cartas sueltas, pueden comprar productos también de la tienda y van a ser acogidos por una comunidad súper bacán y que muchas veces hay gente que va a aprender o a enseñar, ¿ya? Siempre hay que tener esa disposición de estar dispuesto a aprender de los demás, pero cuando uno tiene un grado de conocimiento un poquito mayor, también ayudar al que recién está empezando, ¿ya? Y enseñar también. Si no me equivoco, hay una liga de novatos en la tienda a la cual pueden inscribirse. Ahí
Si van a la página en Facebook del Reino de los Duelos, tienen toda la información de todos los formatos que se están jugando, de todos los torneos, de los premios que están dando, que son cartas de edición de primer bloque, que la verdad es que a veces cuesta mucho encontrar. Y por el precio sobre todo, de repente si la suerte y la estrategia los acompaña, pueden ganarse unos premios bien suculentos. Así que eso, muchachos, después de ese larguísimo comercial que siempre hago porque los chicos de la tienda son un 7 y ya los conozco desde hace harto tiempo y estoy en deuda de ir, los mando a todos para allá. Así que nada, muchachos, muchas gracias por las personas que se quedaron hasta el final oyendo, a las personas que lo van a escuchar también por la retransmisión. Obviamente también se agradece que absorban, consuman el contenido de la página, porque al final, como siempre les digo, este espacio es de ustedes, hecho por mí, pero la verdad es que ustedes son los que le han dado el espacio que se merece. ¿Qué más? Se me olvida algo. Próximamente en el canal de YouTube, como les decía al principio del podcast, para los que lo hayan agarrado de más tarde, pronto en el de YouTube va a estar un video sobre chayas de primer bloque. ¿Ya? Así que ese video me ha salido bastante larguito porque al principio iba a ser un top 10, luego decidí cambiarlo porque un top 10 excluye demasiadas cartas que de por sí ya son muy buenas. Entonces prefiero dar un repaso de varias cartas, hacerle un pequeño análisis a muchas más cartas y quizás hacerlo en más partes. Ya no solo hacer un video, sino que hacer quizás una pequeña saga en la cual vayamos explorando las chayas más brutales que existen en primer bloque, que hay muchas. ¿Ya? El próximo podcast, lo digo desde ya, va a ser de segundo bloque. ¿Ya? Y quizás si nos alcanza el tiempo, hablemos de otros temas, pero va a ser enfocado netamente al segundo bloque porque hay una deuda pendiente ahí. Y el próximo, a lo mejor, quizás, si sale todo bien, eh, vamos a hablar de las cartas favoritas de las personas que dejen su comentario en la publicación que voy a crear. ¿Ya? Después del podcast, cuando ya me vaya a acostar, voy a dejar una publicación ahí en la página para que cada uno deje su carta favorita y hagamos un podcast exclusivamente de las cartas favoritas de todos ustedes. Así que nada, muchachos, me despido desde ya, ya son las 12:15 de la noche y 1 hora 47 de directo, así que yo me despido y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por ver, vayan a jugarse unos duelos allá al reino y recuerden compartir este contenido para que lleguen más amigos miteros, ya, para que se unan a esta droga que es mitos y leyendas. Así que nada, muchachos, un saludo, cuídense harto, que tengan un excelente fin de semana, ojalá puedan descansar. Siempre en la lucha por el pueblo chileno, ya. La verdad es que nunca me gusta hablar mucho de política, pero yo sé que todos los miteros de corazón están con el pueblo, ¿cierto? Con las demandas del pueblo. Ojalá que a la yuta le caigan muchas bolas de fuego, ¿ya? Que caigan en el destierro, que caigan ahí en las fosas más profundas del Tártaro. Y nuestro país ojalá pueda ver la luz muy pronto y tengamos lo que nos merecemos después de tantos años de abuso y tanta cuestión que ha afectado a muchas generaciones, no solo a nosotros, la generación de nuestros viejos, de nuestros abuelos y un montón de gente para atrás que la ha pasado súper mal. Así que nada, muchachos, ahí siempre en la lucha. Lo más probable es que si voy a Santiago nos encontremos en alguna marcha, porque siempre que voy a Santiago trato de ir a alguna marcha, aunque sea chiquitita, trato de pasarme por ahí, ¿ya? Así que nada, muchachos, un saludo, un abrazo, un besito y nos escuchamos y nos leemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.